A continuación vamos a escuchar los comentarios de Carlos Oliva. Él es economista licenciado de la Universidad del Pacífico con una maestría en Georgetown University. Actualmente es director del Banco Central de Reserva y además presidente del Consejo Fiscal. Ha sido ministro de Economía y Finanzas entre 2018 y 2019, además de viceministro de Hacienda 2011 y 2015. Tiene además una amplia experiencia internacional, habiendo trabajado con la mayoría de países de América Latina a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empiezo agradeciendo al Instituto y también a Mesías, por supuesto, por la oportunidad que me dio primero de comentar su libro y ahora pues de dar unas breves palabras en referencia a ello. Me gustó mucho leer el libro. Es un tema que se habla mucho, pero que realmente se conoce muy poco. Y como decía Mesías, los opinólogos, por lo general, repiten siempre lo mismo, como papagayos, van a los lugares comunes sin ir al fondo del asunto. Y precisamente ese es uno de los temas que me gusta más del libro, que detalla de una manera muy sencilla, muy simple, digamos, para todo el mundo, muchos de los problemas de la gran complejidad que es la gestión de las finanzas públicas. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta que se lee muy rápido, y que hay temas que son súper importantes, pero que no se discuten, o se discuten mal, en otras palabras. A ver, algunas reflexiones generales. La gestión de las finanzas públicas, empecemos por ahí. ¿Por qué es importante tener una buena gestión de finanzas públicas? Para empezar, hay un tema ético, ¿no? Por un lado, el Estado está recolectando, está quitando dinero al sector privado para utilizar ese dinero en una serie de servicios al ciudadano que le mejoren la calidad de vida. Es un concepto sumamente simple, ¿no? Le saco a uno y yo lo utilizo para solucionar problemas de la sociedad. Ese concepto tan simple en nuestro país no funciona, por ningún lado. Primero porque la recaudación tributaria es sumamente baja, ¿no? 15% del PBI, la mitad de los países de la OECD, muy por debajo de otros países de América Latina. Nicaragua, 20%, solo por ser un país. Tenemos la informalidad, toda una problemática. Lo peor es que ese dinero, que además es poco, lo utilizamos mal por este lado. En muchos de los temas que ya se han mencionado, en obras que no se terminan, obras mal hechas, servicios que son muy malos, muy básicos, y lo hemos vivido de cierta forma con la pandemia. Todas las grandes inversiones que se han hecho en el sector de salud, por ejemplo, tuvo que venir la pandemia para darnos cuenta que estaban mal. Teníamos el SNIP, teníamos el INVIERTP, y aún así hemos estado haciendo no sé cuántos hospitales que no podían fabricar su oxígeno. ¿A quién se le pasó eso? No sé. Pero hemos estado supuestamente con estándares muy altos haciendo hospitales que no estaban preparados para una pandemia o para cualquier otro evento de ese tipo. Entonces le decía, gestionar las finanzas públicas. Partimos de este tema de la distribución del dinero, ¿no? Le saco a uno para hacer el otro. Y nos hemos entrampado en una serie de procedimientos y de reglas y hasta ahora no somos capaces de darle eso que los ciudadanos están esperando. Tenemos en el país 11 sistemas administrativos, más allá de otros sistemas funcionales. 11 sistemas administrativos que tenemos que cumplir al pie de la letra, ¿no? Porque como ustedes saben, pues en el Estado
solo se puede hacer lo que la ley te autoriza a hacer, ¿no? A diferencia del sector privado, donde puedes hacer cualquier cosa salvo que te prohíbe. Acá no. Entonces tenemos estos sistemas administrativos. Cada uno de ellos es un mundo. Nos hemos complejizado demasiado. Y lo peor es que todavía no somos capaces de articularnos. Cada uno trabaja como un feudo. El especialista en el SNP o ahora en el INVERTP cree que ahí empieza todo y ahí muere todo. Cuando no es así. Entre la idea que tengo para cerrar una brecha, para dar un servicio, y que efectivamente estoy dando ese servicio, tengo que transitar por casi todos estos sistemas administrativos. Y como les digo, si no están articulados y si encima cada uno de ellos es muy complejo de manejar, entonces llegar del punto A al punto B es prácticamente imposible. Y es por eso que nos demoramos tanto, no solo en hacer obras, sino en brindar servicios. Fracasamos haciendo obras de infraestructura, fracasamos solucionando el problema de la anemia de los niños menores de 5 años. ¿No? Es toda una complejidad. Y el trabajo que ha hecho Mesías nos da algunas luces de estos problemas que tenemos que empezar a atacar si es que queremos solucionar esto. Se ha escrito bastante desde el mismo MEF sobre cómo hacer las cosas, pero nuevamente somos incapaces de implementar estas cosas de la mejor manera. Ahora, la última novedad es que hay un proyecto de CIAF-RP, ¿no? Es la última versión del CIAF. El CIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera. De alguna forma, como a través de un software, a través de un aplicativo, a través de un programa, vamos a ser capaces de articular una serie de sistemas. Hay 6 o 7 sistemas administrativos y funcionales que están involucrados en eso. El BID está apoyando ese préstamo. Es una excelente idea. Se tiene una meta para el año 2026. ¿Lograremos lograr esa meta? Ojalá. Pero ya he podido verificar que tenemos algunos retrasos por una serie de motivos, que cambian a los directores, han cambiado a los ministros, hay una serie de problemas que están sucediendo y probablemente no podamos implementar eso, que es un proyecto de inversión pública, al fin y al cabo. Cuando eso esté listo, vamos a tener, digamos, por lo menos una base informática para poder articular los sistemas y habremos dado un gran paso. Pues hay cosas que se están haciendo, pero yo creo que no son suficientes, ni mucho menos, ¿no? Hay que trabajar en otras áreas, hay que trabajar primero en la calidad del recurso humano en el sector público. Allí hay una ley que yo creo que es muy buena, que es la Ley de Servicio Civil del año 2013. Hace más de 10 años que tenemos esa ley. La idea era que en 6 años nosotros íbamos a tener a por lo menos 500.000 de trabajadores bajo el parámetro de esa ley. Usted sabe que en el sector público hay infinidad de problemas con los regímenes laborales, ¿no? Tenemos el 728, el CAS, el 276, la alocación de servicios, el servicio civil, etc. Entonces, ya pasaron 10 años y hay solamente, no sé, la última vez que vi habían 800 personas del 500.000 que tienen que ver bajo ese régimen. Entonces, a lo que voy es que el problema no es solo con las obras, es en general de la gestión de las finanzas públicas. Eso, digamos, era implementar una ley y no la hemos implementado pero ni el 1%. Hacer una obra, lo mismo. El tren eléctrico que se ha mencionado, el metro de Lima, la línea 1 empezó con ALA 1, ¿no? En el 80 y pico, ahora ha empezado, 84, 85. Se ha terminado en el 2015, ¿no? 30 años después. La línea 2 también, ¿no? Ya vamos a terminarla, si es que la terminamos en el 28, después de 14 años. ¿No? Entonces, tenemos un serio problema para hacer bien las cosas, sean obras públicas o sean implementaciones de ley o sean, como les decía hace un rato,
solucionar el problema de la anemia en los chicos. No, ahí no hay obra pública, es simplemente cómo damos un buen servicio. Y somos incapaces de hacer eso. Entonces, no quisiera dejarlos con, digamos, con el pesimismo que a veces nos invade. Ya tenemos suficientes problemas con la situación económica que estamos viviendo, con otros temas, como para ser además pesimistas. Yo creo que hay sobre la mesa una serie de soluciones, algunas de ellas que están muy bien expuestas en el libro, sobre cómo podemos avanzar y cómo hacer que, en este caso específico, la gestión de las finanzas públicas, pero en general la gestión pública, pueda empezar a darnos resultados. Si yo tuviera que escoger una medida para dar o para empezar a tener luz sobre eso, es la implementación del servicio civil. Mientras no tengamos a gente capacitada, que además responda a las políticas de Estado y no necesariamente al ministro, al alcalde o al gobernador de turno, que haya una verdadera carrera pública. Eso es lo que necesitamos para empezar en el país. En los gobiernos regionales, un gerente de línea no dura más de 4 o 5 meses. Hay una rotación de personal impresionante. Lo mismo en los gobiernos locales. Y también, bueno, ni hablar de los ministerios ni la presidencia, ¿no? Ya que también las estamos cambiando cada 2 o 3 años. Entonces, el hecho de tener una carrera pública, un servicio civil, va a ayudar por lo menos a mantener parte de estas políticas de Estado. Y tiene que ser efectivamente un servicio civil que esté bien protegido. Porque como decía el ingeniero Felices, el miedo a firmar es latente. No sé cuántos de ustedes son funcionarios o servidores públicos, pero uno lo piensa 200 veces antes de firmar un papel, antes de dar un paso, cuando eso debería ser parte del día a día. Y uno, pues si uno se equivoca, pues tendrá que asumir las responsabilidades de su equivocación. Pero no por eso te va a ser necesariamente preso, eso no significa necesariamente que hay corrupción. Y lo otro es que, bueno, para la Contraloría, el trabajo es siempre llegar después y juzgar con las herramientas que tienes hoy y no con la situación que se tenía en ese momento. Es muy fácil decirle al servidor, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿No? Porque en ese momento no tenía la información y tenía que tomar una decisión. Había gente que se estaba muriendo, había gente que no tenía casa, había gente que no tenía agua y desagüe y tenía que tomar la decisión. Ah, no, pero no hiciste lo que tenías que hacer, te castigo, te sanciono, denuncia penal y te friegan la vida. No solo vas a tener que gastar un montón de plata en abogados, sino que eventualmente podrían no solo inhabilitarte, sino meterte preso. Entonces, hay también allí otro de los temas sobre los cuales trabajar. Pero sí necesitamos esta masa de servidores públicos que estén capacitados, que entren al Estado por mérito, con concursos públicos, y no simplemente a dedo, o traigo a mis amigos, los comieron en la campaña, etc. Y ahí habríamos dado un primer gran paso para empezar a solucionar estos problemas. Si tuviéramos un servicio civil, una carrera pública, si tuviéramos esta herramienta informática que nos va a permitir ordenarlos, articular los sistemas administrativos, yo creo que estaríamos en la dirección correcta. Aparte hay muchas otras cosas que se tienen que hacer, por supuesto, ¿no? El tema de la ley de contrataciones, por ejemplo. Ahora hay en el Congreso una ley que se está discutiendo, en teoría se está discutiendo, yo no sé quiénes lo están discutiendo. Sería muy bueno, por ejemplo, que inviten al ingeniero a las mesas de trabajo para que dé su opinión sobre estos temas, ¿no? Hay, digamos, mucha desinformación, ¿no? Pensamos que los gobiernos, por ejemplo, y he conocido que sí es una solución a los problemas, cuando no son solución a nada, ¿no? Tuvimos, digamos, no sé si para buena o mala suerte, la experiencia de los panamericanos,
donde funcionó, digamos, se alinearon algunos astros y funcionó ese esquema de gobierno a gobierno. Pero así como tenemos los panamericanos, tenemos otros, no sé cuántos, ahorita 8 o 10 gobiernos a gobierno que no están funcionando. El Punta de Lorena, tenemos el Chinchero, el aeropuerto y muchas otras obras, gobierno a gobierno, que por uno u otro motivo no están funcionando. Entonces, pensar que hacer gobierno a gobierno es solucionar los problemas, yo creo que no va al fondo del asunto. El fondo del asunto tiene que ver nuevamente con la agenda, con hacer bien las cosas, con hacer bien los expedientes, con invertir desde el principio en lo que se tiene que invertir, ¿no? Y el resto pues empezará a caminar solo. Entonces allí yo creo que también tenemos algunos problemas. Y haciendo un paréntesis con el de gobierno a gobierno, eso se utilizaba hasta hace 10 años sobre todo para las compras de los militares, ¿no? De las fuerzas policiales y de los militares. Era una manera, yo creo que buena, ingeniosa, de no tratar con lo que se llaman pues, los traficantes de armas y acudir a un gobierno para comprar algunos submarinos, tanques, este tipo de cosas, ¿no? Y esos contratos de gobierno a gobierno venían además con el offset, que le decían que era con asistencia técnica para eso. Hasta ahí yo creo que era relativamente razonable, ¿no? Nadie quiere estar pues, haciendo licitaciones para comprar tanques, aparte que hay un secreto de Estado y hay condiciones, entonces el gobierno a gobierno ahí podría funcionar. Pero después cuando ya queremos traerlo para hacer todo gobierno a gobierno, ahí yo creo que tenemos problemas. Y además del problema de transparencia que ha sido mencionado, hay otro problema que es también vinculado a la transparencia al momento de seleccionar a los países que van a hacer el gobierno a gobierno. Si ustedes se dan cuenta, es una decisión prácticamente a dedo, por un lado. No es que los países concursan, ni mucho menos. Al final, le pides al país que te mande una propuesta y, bueno, este de acá. Este embajador me cayó bien, lo hacemos con Francia, lo hacemos con Inglaterra, lo hacemos con Turquía, con Corea. No sé. Hay un problema ahí muy serio, que además, yo creo que podría tener incluso repercusiones con la Organización Mundial de Comercio, porque no todos los países tienen este convenio de gobierno a gobierno. Estados Unidos, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, una empresa americana no podría entrar y participar en un proyecto de gobierno a gobierno, porque el país, Estados Unidos, pues, no cree en ese tipo de herramientas. Entonces, ahí también hay algún tipo de discriminación, por eso le dejaría a los abogados que lo vean. Pero, digamos, no endiosemos cosas a veces sin meternos a fondo y eso, profundizar lo que significa, ¿no? Y también comparto los temas que se han mencionado, de los PMO, del BIM y todo esto, ¿no? Son herramientas, digamos, que si se utilizan bien, pueden funcionar, pero también como se pueden utilizar bien, se utilizan mal. La ley actual, que es tan criticada, ha permitido obras que se hagan bien, incluso por debajo de lo que estaba previsto, con una eficiencia extraordinaria, y también tiene ese otro tipo de obras. Y acá tenemos a un par de cuadras, dos de ellas, por ejemplo. El edificio del Banco de la Nación, que se hizo en tiempo récord y funciona perfectamente. Y al costado tenemos el centro de convenciones, que hasta ahora, después de ya 10 años, no se puede liquidar esa obra porque tiene observaciones de la Contraloría, tenía como, el primer ministro tenía como 200 observaciones y era incapaz de levantarlas. Entonces, la misma ley te puede llevar a hacer obras bien, a hacer obras mal, sin hablar ya del tema de la corrupción. Entonces, eso me trae a colación la pregunta, ¿necesitamos seguir cambiando las leyes? ¿O hay un problema más de fondo, más estructural? Yo creo que va más por el segundo tema, ¿no? Hay un problema de fondo estructural que, reitero, tiene que ver con la calidad de los funcionarios y los servidores públicos. Ahí está el meollo del asunto. Eso es lo que tenemos que desentrampar, porque si no arreglamos eso y seguimos con gerentes que duran 4 o 5 meses, o con gente que no está capacitada, o con gerentes que los escojo a dedo, digo gerentes por no decir directores o funcionarios en general, o que lo hago con locación de servicios, en contratos laborales,
Si seguimos con eso, podemos cambiar todas las leyes que quieran, me traen la mejor ley del mundo y vamos a encontrar la forma de sacarle la vuelta y de seguir haciendo malas cosas. Entonces necesitamos que la base, el cimiento de la gestión pública sea fortalecida, y eso pasa por el capital humano. Y ya para terminar, no es que no haya buen capital humano, porque lo hay, así como hay buenos ingenieros, como hay buenos economistas. Ese capital existe. Lo que pasa es que no está dentro de una carrera pública, que no está debidamente protegido. Entonces, esa persona, digamos, que podría eventualmente ser parte del servicio civil, no lo es. Le dan un contrato de 3 meses, un contrato de 6 meses, lo sacan, cambió el ministro, trajo a su gente, etcétera, etcétera. Entonces, no es que falte gente capaz. Lo que falta es que ordenemos el sistema y que esta gente capaz sea efectivamente parte de la carrera pública. Bueno, podría hablar de muchos otros temas, la verdad que han estado muy interesantes las exposiciones, pero bueno, no los quiero aburrir tampoco. Reitero finalmente el agradecimiento a Mesía, ojalá que les sea muy útil esta lectura. Hay temas sumamente importantes, el capítulo 5, por ejemplo, que habla del fondo del asunto, de los problemas, ¿no? Y de esta mala práctica que tenemos de evaluar todo por la ejecución del gasto, ¿no? Eso tiene 10.000 problemas. O sea, una herramienta que se creó con aras de transparencia, que está muy bien, al final ha sido o sigue siendo mal utilizada, ¿no? Para denostar, para criticar, para llegar a conclusiones que no deben ser, y genera una serie de círculos viciosos, ¿no? Por un lado, el ejecutor se las sabe todas y sabe cómo hacer que esa figurita cambie, ¿no? Ya mencionó García hace un rato, ¿no? Yo soy un ministerio, no gasto, pásale la plata al gobierno regional, al toque del 20%, subió al 60% su ejecución. ¿A quién están engañando? Claro, el gobierno regional necesita la plata, pero claro, él está en un 60-70%, se lo bajaron a un 30%, ¿no? Porque le llevó pues un montón de plata, le subió el denominador y eso lo aprovechan. No, que solo 30%, que gasto. No hay semana que no salga un artículo echándole la culpa a los gobiernos regionales y locales de que no gastan la plata. Pero nadie dice que esa plata se la dieron hace una semana. ¿Cómo lo van a gastar? Entonces, digamos, hay temas de fondo, y ese tema está bastante bien tratado en el libro, por ejemplo, y hay temas de fondo que tienen que analizarse mejor para poder dar opiniones y para poder solucionar los problemas. Bueno, muchísimas gracias.